pasó ayer en el Congreso. Se dijo de todo. La representación nacional, por supuesto, se juntó en el Pleno para decidir una sola cosa, si se aceptaba o no la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, porque tienen que recordar que habían voces, sobre todo del Frente Amplio y del Nuevo Perú, que querían vacar por incapacidad moral a Kuczynski. Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, por supuesto, los protagonistas de estos Kenji videos, estuvieron en la cita parlamentaria. También el señor Mamani. Y Mamani dijo algo muy grave. Dijo que él tiene el video de PPK. Y cuando la prensa le preguntó, ¿y cuándo lo va a soltar, señor Mamani? Dijo, pregúntenle al presidente. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso se llama extorsión? ¿Eso se llama amenaza, advertencia? Cuidadito con lo que dices porque ahora te termino de rematar. Señor Mamani, cuéntelo todo. Diga todo lo que sabe. Y Fuerza Popular no puede caer en esta suerte de paredón donde antes de dispararte y hacer el tiro de gracia, voy contando como en uno de los peores capítulos de Netflix, gota a gota, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Quieren ese espectáculo? Perfecto, vamos a estar muy atentos al espectáculo. Miren lo que sucedió ayer en el Congreso. No solo es el pleno más importante del presente periodo, es también el reencuentro de los protagonistas de estas imágenes y de algunos de los que podrían ser desaforados. No me siento responsable de la caída del presidente Kuczynski. Las investigaciones que se puedan hacer, se tendrán que hacer. También el encuentro con los que podrían ser investigados tras renunciar a Fuerza Popular. Que se mida todos con la misma vara, que se le sancione al señor Mamani y que se desafore el Parlamento así como los demás parlamentarios. ¿Mamani también? A Mamani, por supuesto, él es el principal cabecilla de la organización criminal. De los 5 que van a ser acusados constitucionalmente, solo Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez acuden a la cita, presencias incómodas para algunos. Tenemos que exigir que se paren y se vayan en este momento de este hemiciclo. No es posible que quienes fueron autores de este tipo de temas en este momento estén sentados como si nada hubiese pasado. Ni Kenji Fujimori ni los oficialistas Mercedes Araoz y Carlos Brus están presentes. El Pleno ha debatido por más de 5 horas. Se acepta la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. Una carta que está muy mal hecha, llena de exageraciones y de falsedades. Una carta muy politizada y que no dice cosas exactas, sino mentiras falsas. Y si el presidente Kuczynski se está yendo, no es por otra cosa que por corrupción. Y su renuncia misma es una aceptación de ello. Presidente, quienes creen que esta tarde hay ganadores y vencidos, creo que se equivocan. Esta tarde el Perú ha perdido. Si bien se rechazan los términos de la carta de renuncia del jefe de Estado, las bancadas terminarán aceptando la dimisión. Tras el debate, el Pleno se suspendió. Se retomará ya para la votación la mañana de este viernes. Luego vendrá la sesión solemne, en la que jurará al cargo el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra. Bueno, eso es lo que pasó ayer en el Congreso. Pero ahora yo les voy a contar lo que hemos logrado obtener, ¿no es cierto? Tenemos la resolución legislativa del Congreso 008-2017-2018. Aquí está. Son 4 páginas en las que el Congreso decide aceptar, esta es la resolución legislativa del Congreso por la que se acepta la renuncia del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard al cargo de presidente de la República y se declara la vacancia de la presidencia de la República, ¿no es cierto? Y entonces esto es el camino formal, legal. Esto va a quedar en los libros de historia, porque además también tengo la resolución y la carta que en el pasado Fujimori envió al Congreso. Y entonces ahora sí les quiero contar algo. Ahí están los considerandos, ¿no? Vista la renuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard al cargo de presidente de la República. Está aquí, yo la he subrayado muy bien, Gisela. Vamos a ver, estos son los considerandos, ¿ah? Muy bien, que el material probatorio refleja la falta de veracidad, honestidad y transparencia del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard, puesta de manifiesto al aprovechar su condición de funcionario público y propietario a la vez
de una empresa unipersonal para vincularse con las empresas investigadas y celebrar contratos de asesoría financiera referentes a proyectos de inversión. Este es uno de los considerandos. Por supuesto, en los párrafos anteriores se habla de la norma fundamental respecto de la presidencia, etcétera, que la renuncia se presenta en el contexto de un segundo proceso de vacancia, ¿no? Se habla de la moción del día. Ya. Lo primero que les he leído es este considerando donde se hace alusión al material probatorio. Pero sigamos desgranando, señorita Gisela, porque dice que esta modalidad, de acuerdo a informes oficiales, le habría significado varias ganancias por millones de dólares. Siguiente. Sé que para eludir la vacancia presidencial por su permanente y reiterado faltamiento a la verdad respecto a su responsabilidad en estos hechos, se involucró en un ilícito proceso de compra de votos en el Congreso, lo que ha motivado con las pruebas exhibidas la ineludible decisión de presentar su carta de renuncia. Esto es lo que dice en otro de los considerandos esta resolución. Muy bien, se habla de este ilícito proceso de compra de votos en el Congreso, por supuesto los Kenji videos, ¿no es cierto? Este es otro considerando muy importante. Pero escuchen este tercer considerando, que el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard ha traicionado a la patria en el desempeño de los cargos públicos que ha ejercido a lo largo de su vida, incumpliendo el mandato de servir a la nación con dignidad, honestidad y transparencia conforme al artículo 39 de la Constitución Política del Perú. Están leyendo bien. Pedro Pablo Kuczynski Godard ha traicionado a la patria. O sea, este Parlamento lo considera traidor a la patria. Vamos a seguir leyendo los considerandos y luego yo les voy a contar todo lo que pasó cuando Alberto Fujimori, el hombre que copó las instituciones, el hombre que a través de su asesor Montesinos compró conciencias, el hombre que fugó y renunció con un fax o con una carta enviada, porque también la tengo. ¿Cómo consideró el Congreso aceptar no la renuncia? Consideró la vacancia por incapacidad moral, pero ¿qué escribió? Lo que está diciendo este Congreso es que Pedro Pablo Kuczynski es un traidor a la patria y que lo ha sido durante 60 años. Sigamos, señorita, sigamos. Y una pregunta, ¿qué fue Fujimori? ¿Qué fue Alberto Fujimori para estos señores fujimoristas? Claro, para ellos fue el mejor presidente del Perú. Lo han dicho muchas veces hasta que tuvieron que cambiar el discurso. Lo que está realmente pasando en el Congreso es de Ripley. Son cosas que uno, yo digo, o tienen memoria, no se dan cuenta, pero bueno, vamos por partes. Sigamos contando todo lo que ha pasado. Otro considerando que la representación nacional deplora y rechaza los hechos y calificativos. Esta es la madre del cordero. Claro, que el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard esgrime en su carta de renuncia y además reafirma que la crisis política actual deviene como consecuencia de actos en los que el propio presidente ha incurrido y que son de público conocimiento. Señores, Kuczynski, en efecto, en su carta de renuncia no dice soy culpable, Yufra, ¿no? ¿Cómo es posible que mi ministro Yufra haya dicho, pues, haya intentado, no sabe Dios qué, a cambio de qué, porque cómo es la nuez, ¿no? No dice nada, no dice eso, no, él se victimiza, sí, claro, pero Fujimori también se victimizó, por supuesto, tengo la carta de renuncia de Alberto Fujimori, porque claro, ayer en la madrugada hemos hecho las comparaciones. Esta carta la hemos obtenido porque hemos estado presentes en ese debate en el Parlamento y al final decimos, pero al final, ¿qué van a hacer, señores? ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a aceptar la renuncia con varios considerandos. Ah, muy bien. ¿Cuáles son los considerandos? Estos. Pero hay más. Vean la siguiente nota. No nos vamos a dejar pisotear por unos delincuentes que esconden sus cochinadas
detrás de insultos. Y eso es lo que querían hacer mañana y ponerme en la Inquisición. ¡No! ¡No vamos a permitir! Tras la renuncia, el presidente de la República lanzó artillería pesada que remeció el Parlamento Nacional. Los legisladores quedaron con sangre en el ojo y le reclamaron a Pedro Pablo Kuczynski no hacer un mea culpa ni pedir disculpas al país. Estamos aquí porque alguien nos mintió, le mintió a la representación nacional, le mintió por tanto a 32 millones de peruanos. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Esperábamos un mea culpa y no lo hizo. La carta de renuncia que presenta el señor Kuczynski de ninguna manera la podemos aceptar en los términos en los cuales él relata la causal y lo que motivó su renuncia. El debate fue una oportunidad para cantarle sus verdades al saliente presidente, pero se ha ido más allá. En exclusiva, ATV Noticias Matinal le muestra la resolución del Parlamento, que en 4 páginas acepta la renuncia del presidente, declara su vacancia y, atención, lo declara traidor a la patria. En el desempeño de los distintos cargos públicos que ha ocupado a lo largo de su vida, dice la resolución, Kuczynski Godard ha traicionado a la patria, incumpliendo el mandato de servir a la nación con dignidad, honestidad y transparencia. Se está yendo porque nos ha demostrado que no le interesa el país, que no le interesa la justicia, que no le interesa la moral. El señor no ha tenido la decencia de pedir perdón. Debió pedirle perdón a los familiares de las víctimas de Colina y Fujimori. Y debió pedirle perdón al país porque no fue embaucado por el señor Mamani. El golpe estaba devuelto y con creces, pero aún hay más. El Parlamento hace patente que deplora y rechaza los hechos y calificativos que PPK esgrime en su carta de renuncia y se hace hincapié en que la culpa de la crisis política la tiene solo él. Para terminar, le recuerdan el negociado de votos por obras que se vio en los Kenji videos. Perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para televisión? ¿Desarrollo? ¿Progreso? En las obras. Y justo hemos aprobado hoy, ahorita, la ampliación. Esto es lo último que hemos aprobado. Las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras. Y ya que hablamos de los Fujimori, sería bueno recordar cómo fue aquella resolución legislativa que terminó con la década de Alberto Fujimori en el poder. Ahí la tiene, una sobria carta de una sola página que da cuenta de la declaración de incapacidad permanente del presidente y de su vacancia. Recordemos que en su carta de renuncia desde Tokio, del 19 de noviembre del año 2000, Fujimori no reconoció tampoco ningún delito, solo algunos errores involuntarios. Su renuncia no fue aceptada y se le terminó vacando. No hubo mención en la resolución a una traición a la patria, pese a la cleptocracia que instauró, la destrucción de las instituciones, a pesar del grupo Colina, de Vladimiro Montesinos o del CIN y su famosa salita. Luego de hacer un poco de historia, volvamos a la resolución de Kuczynski. Asumamos que hizo lobbies, direccionó contratos, se aprovechó del cargo para hacer jugosos negocios, en fin, robó y es corrupto. ¿Eso califica para traición a la patria? Son 10 artículos del Código Procesal Penal los que tratan la traición a la patria. No se asusten, no se los vamos a leer completos, pero sí le decimos que hablan de sometimiento de la República a una dominación extranjera, participación en grupos levantados en armas, revelación de secretos nacionales, espionaje, entre otros. No, la corrupción no está contemplada como delito de traición a la patria. ¿Por qué incluirla entonces en la resolución de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, él en la puerta de su casa y ante un grupo de seguidores les llamó delincuentes y traidores a los que orquestaron su salida. Nos vamos a dejar pisotear por unos delincuentes. Así que parece que el Parlamento, de manera retórica, claro, le devolvió el favor, llamándolo traidor a la patria. Algo así como que traicionó al pueblo,
le falló al país, mató las ilusiones de una nación. Cosas que, según la visión y posición, podrían ser literales. Pero señores, es impresionante, ¿no? Porque además, Gisela, ayúdame. Miren, yo tengo la carta que le manda Alberto Fujimori al presidente entonces del Congreso de la República, Valentín Paniagua Corazao, ¿no es cierto? Y es lo que hemos puesto en este reportaje, en este informe de Juan Carlos Gambini. Muy bien, él nunca dice, yo pues tuve la pésima idea, la inmoralidad de copar las instituciones. No, no, no. Él no habla de su asesor Montesinos, de cómo comprando conciencias pudo comprar y jalar congresistas para tener más poder. No, señores, no habló ni siquiera del cierre del Congreso y de cómo se convirtió en dictador. No, ni por asomo. Esta es la carta que Alberto Fujimori le envía al Congreso a la distancia. ¿O me van a decir ustedes que Alberto Fujimori se despidió? ¿Acaso hizo? Le podrán criticar lo que quieran hoy a Kuczynski, pero Fujimori, ¿por dónde se fue? ¿Cómo hizo? ¿Cómo se retiró? Esto es lo que le manda. ¿Le pide perdón? No. ¿Saben de dónde la manda? Desde Tokio, 19 de noviembre del 2000. ¿A quién se la manda? A Valentín Paniagua, que ya era el presidente del Congreso de la República. Y además dice un montón de cosas a lo largo de estos últimos 10 años y como consta al país entero, a pesar de errores que reconozco. Señor, delitos, delitos. Para empezar, usted impulsó una ley que amnistió al Grupo Colina. Por favor, vamos a hacer memoria hoy día. ¿Y qué pasó? Pero ya yo puedo hacer toda la memoria de Alberto Fujimori, me la sé completa. Todos la sabemos. Pero ese Congreso era fujimorista. Escandalizado por la náusea de los Vladivideos, no le queda otra cosa a la oposición que decir un momentito, nosotros vamos a aceptar esta renuncia donde un señor dice que ha sido casi el mejor presidente en nuestra historia, nunca pidió perdón, nunca dijo cómo así se atrevió a... ¿te acuerdas, Gisela? Cuando un impostor se hizo pasar como fiscal y allanó la vivienda de Trinidad Becerra, la esposa oficial de entonces de Montesinos, buscando más Vladivideos. ¿Se acuerdan, señores? Eso hizo Fujimori. ¿Qué hizo ¿Cuál fue la resolución del Congreso? 009 del 2000, una página, presidida por Valentín Paniagua. Y también pasa a la historia Valentín Paniagua, porque él fue presidente de este Congreso que pese a la náusea, pese a los vómitos y a las arcadas que nos produjo este régimen fujimontesinista, ¿qué dijo? Muy bien, el Congreso de la República, una página. No. Aquí son 4. Una versus 4. Entonces vamos a ver lo que pasó. Declaración de permanente incapacidad moral del presidente de la República. Artículo 1. Declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano Alberto Fujimori, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Peruana. Artículo 2. Declaración de vacancia de la presidencia de la República. Declárese la vacancia de la presidencia de la República debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, cúmplase y publíquese. Dada en Palacio de Gobierno del Congreso en Lima a los 21 días del mes de noviembre del 2002. Valentín Paniagua Corazao, presidente del Congreso de la República. Luz Salgado Rubianes de Paredes, primera vicepresidente del Congreso de la República. Señores, entonces, claro, ayer con el equipo periodístico de este noticiero, de esta revista periodística que pretendemos llevarles todos los días, por supuesto que hemos hecho todas las comparaciones.
Para empezar, en el diario de debates de esa época está todo lo que se dijeron, con pelos y señales, como los fujimoristas decían, ¿no? Que el señor Fujimori no era un incapaz moral. Está la defensa de la democracia de Henry Piz, que en paz descanse. Está el discurso de Jorge del Castillo a nombre del partido. Está todo, y además lo pueden leer, son documentos públicos. ¿Qué hace Valentín Paniagua? Dice esto, una página, y por supuesto en el diario de debates está todo. Quien quiera leerlo es riquísimo como historia del Perú. ¿Qué decía cada quien, no es cierto? Muy bien, ¿qué es lo que pasa hoy? Que por supuesto el fujimorismo tiene sangre en el ojo. Claro que tiene sangre en el ojo. Y entonces, ¿qué hace? Como el día anterior PPK les dice delincuentes, como ayer dice, me han tendido una trampa, no, pues ahora sí te vamos a rematar. Pero no solo en el debate que ayer todos hemos presenciado y que hemos escuchado, y que algunos tienen mucha razón y otros no tienen nada de razón, porque se colocan en sus tronos de moralidad cuando antes fueron inmorales y siguen siéndolo. ¿Qué dicen? Bueno, muy bien. 4 páginas, donde además te decimos traidor a la patria. Y traidor a la patria tiene implicancias legales, como lo ha dicho muy bien Juan Carlos Gambini. Delitos contra el Estado y la defensa nacional. Por supuesto, el atentado contra la integridad nacional, hay pena privativa no menor de 15 años. Los delitos de corrupción son es ahora considerado traición a la patria. En serio, señores del fujimorismo. Y entonces, Alberto Fujimori, ¿qué es? ¿Me pueden explicar? ¿Nos pueden explicar a todos los peruanos? Dicho sea de paso, señorita Gisela, podemos hacer un poco de memoria porque estamos haciendo arqueología. La traición a la patria no surgió ayer. No. El primero en ventilarlo, ¿quién fue? Héctor Becerril. ¿Cuándo? Hace ya 3 días, me parece, ¿verdad? El 20 de marzo, si la memoria no me falla. Esto es lo que dice Héctor Becerril en su Twitter. El voto de conciencia no cabe en esta moción de vacancia porque se sustenta en la corrupción de PPK y en los millones de dólares que le entregó a empresas extranjeras en contra del país. Eso se llama traición a la patria. Muy bien, eso se llama traición a la patria, dice Héctor Becerril. Ahora vamos a preguntarle a Héctor Becerril, ¿y cómo se llama lo que hizo Alberto Fujimori? Explíquenos, señores de Fuerza Popular. Porque Alberto Fujimori no solo, ¿se acuerdan de los 15 millones de dólares de la CTS que le dio a Vladimiro Montesinos y que, se dio cuenta y luego lo devolvió? ¿Recuerdan todo lo que hizo el señor Alberto Fujimori al dar una ley a través de su brazo operador, que era el Congreso, para amnistiar al Grupo Colina después de los tenebrosos asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta? Puedo seguir haciendo, por supuesto, memoria. Le puedo contar todo lo que hizo Alberto Fujimori. Y entonces, claro, esto es lo que van a hacer con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque ahora tienen los votos. ¿Y por qué en el pasado no lo hicieron con un hombre que compró conciencias, que mostró a través de su operador? Qué increíble, Vladimiro Montesinos y sus Vladivideos, su Guamán Ascurra, cómo se podía comprar con torres de dinero, no solo a congresistas, no nos mientan. Compraron a empresarios, a periodistas, a broadcasters. ¿Nos olvidamos? Yo no me olvido. Por supuesto que no. La nueva versión de Guamán Ascurra es Moisés Mamani. Reapareció, por supuesto, se enfrentó a Juana Avellaneda, reportera, periodista del programa Veto a Saber. Le dijo de todo, a ver, le decía, muéstrame la prueba. Yo les voy a contar todo. Él reapareció tras la difusión de los Kenji videos con anteojos oscuros, además. El congresista Fuerza Popular dijo que tiene en su poder una grabación donde aparece el renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski. No le puedo creer, esto es una extorsión. Suéltelo. ¿Por qué no lo soltó ayer si es tan moral y decente? ¿Por qué? ¿Qué habló usted con el presidente? ¿Y qué iba a recibir usted a cambio, señor Mamani? Suéltelo todo, porque usted no es decente. Veamos. La palabra es un profesional, un empresario honesto que
antes de incursionar en la política, lo primero que hizo es desarrollar su empresa. No se deje engañar. Este sujeto de apariencia... Hemos tenido un error. Vamos a poner el tape de Mamani. Mamani, el héroe. El héroe de los fujimoristas. El hombre que ayer en pleno dijo, tengo un video. Cuando, señor, ¿qué pasado? Le dicen los periodistas. No, con su cara, ¿no? Pregúntenle al presidente. Claro. Ese es un representante del fujimorismo avalado ¿por quién? ¿Ustedes creen que Keiko Fujimori no sabe lo que va a decir Mamani ayer en el pleno? Claro que lo sabe. Nada pasa en Fuerza Popular sin que Keiko no lo sepa. Y entonces, señores de Fuerza Popular y señora Keiko Fujimori, deje de vernos la cara y muestre todo. ¿Qué conversó Mamani con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuál es el grado de la indecencia? Muéstrelo. Porque sí sabemos el grado de la indecencia del régimen fujimontesinista del que usted fue parte. Y sabemos además cómo fue el fin de ese régimen. Pero ahora no se escuden en que Mamani es un héroe de la democracia. Me rebelo, héroe de nada. Más bien es un indecente que ayer ha tenido la caradura ante la prensa nacional de extorsionar y decir, yo tengo. Pero antes de mi tiro de gracia, pregúntenle. ¿A quién? ¿A PPK? No, le preguntamos a Mamani, ¿qué tiene, señor? ¿Quién es usted, señor Mamani? Veamos lo que ha pasado con el supuesto héroe del fujimorismo. No. Hay un clamor ciudadano también en esta prueba. ¿Quién me grabó? ¿Me dio plata? ¿Usted me puede afirmar que me dio plata a alguien para grabar? Le estoy preguntando. ¿Con eso qué quiere decirme? Quisiera preguntarle con eso qué es lo que quiere decirme. Yo le pregunto a usted. ¿Por qué lo hizo? No, yo le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted. ¿Tiene asesora embarazada de manera ilegal? ¿Usted puede comprobarme eso? Congresista, ¿Tiene algún documento? No, compruébeme. Hay una prueba. Cualquiera puede denunciar. Cualquiera puede denunciar. Pero puede usted. Por favor, si usted me trata de esa manera, lo voy a tratar con respeto. Por si acaso. No estoy gritando. ¿Está claro? Muy bien, muy bien. ¿Tiene un documento usted? ¿Tiene algún documento? No, respóndeme usted. ¿Tiene un documento? No, ¿tiene un documento? Se enfrenta Mamani a Juan Avellaneda, que trabaja en el programa Veto a Saber. Por supuesto. Ayer lo pasamos también, señorita Gisela, cuando le preguntaban al señor Mamani en qué colegio estudiaba y no recordaba, ¿se acuerdan? Mamani tiene un collar. Los fujimoristas no se escandalizan. Y anoche, en el programa de Veto, la señora Cecilia Chacón y el señor Velázquez Quesquén dicen casi con una ironía que, se los juro, me cuesta procesar. Ay, sí, hemos escuchado que hay un audio, un video del presidente. Hemos escuchado, Velázquez Quesquén, sí, yo he escuchado. Oigan, esa es manera de hacer política. Esa es manera, en serio, de tratar a la institución presidencial de un país. Olvídense de Kuczynski. Pudo la presidenta ser Keiko Fujimori, pudo ser Verónica Mendoza, pudo ser Alfredo Barnechea. Pongan el nombre que quieran, señores del Congreso. Esa es la manera de tratar a la institución de la presidencia. Porque, sí, claro, sí, yo sí he escuchado, todos hemos escuchado. Hay que susurrar. Hay un video, ya muéstrenlo pues. Muéstrenlo. ¿Qué están haciendo? ¿Extorsionando? Si tú sigues hablando, ¡pum!, te disparamos, te rematamos por atrás. ¿Qué son? ¿En qué se han convertido? Señores, ¿en qué se ha convertido Mamani? Mamani no va a ser sancionado, ¿sabían, no?
Los miembros de la oposición han considerado que no se tiene que sancionar al legislador Moisés Mamani por los Kenji videos. No, él es un héroe para ellos. Aquí les explicamos cómo están las futuras denuncias por corrupción. Sí hay que matar a Kenji Fujimori, sí hay que matar a Bienvenido Ramírez, por supuesto que hay que matar a Bocángel, pero Mamani no. Mamani es nuestro héroe, es nuestro Guamán Azcurra, claro. Él es el que ha grabado. ¿Cómo? ¿Con qué lapicero? ¿Con qué? No lo sabemos. Es un héroe, señores. Es un héroe además que se atreve ayer ante el Pleno y ante la anuencia de todos decir, tengo un video. Ja, ¿qué tal? A ver, ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez? Eso es lo que está diciendo. Y nadie se escandaliza en el Congreso. Discúlpenme, ¿qué les pasa, señores congresistas? Olvídense que se llame Pedro Pablo Kuczynski. Pudo ser Keiko Fujimori. ¿Así quieren manejar la política de nuestro país? Esto es lo que ha pasado ayer. Todo sobre Mamani. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para televisión? ¿Desarrollo? ¿Progreso? Es el artífice de la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sus grabaciones sacaron a la luz una supuesta compra de votos parlamentarios a cambio de obras para sus regiones y así intentar impedir la vacancia de PPK. Charlas comprometedoras donde también aparece Kenji Fujimori y hasta el ministro de Transporte, Bruno Yufra. Firme nomás, compadre. Tú nomás, tú ya sabes cómo es la nuez, man. ¿Y qué cosa vas a sacar? Ya, Bruno, no te preocupes, Brunito. Tú tranquilo, ya. Las grabaciones subrepticias del congresista Moisés Mamani recuerdan los nefastos Vladimireos. Pese a ello, la oposición considera no existe delito y no debe ser sancionado. Una persona busca acreditar que se está cometiendo un delito o un intento de delito, ya hay jurisprudencia al respecto que valida este tipo de metodología. El congresista Mamani lo que hizo fue aportar las pruebas que todo el mundo estaba pidiendo y no ha cometido ninguna irregularidad en ese sentido. Para algunos parlamentarios, desafuerar a Mamani significaría poner en riesgo futuras denuncias sobre actos de corrupción. Lo procesamos, ya otros no van a querer presentar ninguna prueba que tengan, sea oculta o que la hayan grabado subrepticiamente sobre actos de corrupción. Y que es cierto que es ilícito interceptar o difundir una comunicación privada, pero si el contenido de la noticia es relevante o tiene un hecho delictuoso, es obligación hacerlo público. Pero otros consideran esta práctica de ofensiva y mancha aún más el prestigio del Congreso, por lo que exigen debe ser procesado en la Comisión de Ética y en la vía judicial. Porque no solamente es aquel que recibe, sino aquel que ofrece y aquel que se presta, aquel es el que se presta a estas instancias que no hace sino desprestigiar más la personalidad política del Congreso. Y esta gente no debe estar. Ese señor debe ser investigado y sancionado, porque lo que ha hecho es un acto delincuencial también. Así que para mí no es un héroe, sino es otro ciberhéroe. Se descarta que Moisés Mamani haya registrado una conversación con Pedro Pablo Kuczynski, la misma que se dice habría ocurrido el pasado lunes 19 de marzo en la residencia del exmandatario en San Isidro. Bueno, muy bien, pero la guerra por el poder entre Keiko y Kenji Fujimori no solo ha quedado en evidencia con este Kenji video y después de la renuncia de PPK, por supuesto el topo para hacer explosionar, para explotar al futuro político de Kenji y por supuesto traerse la cabeza de PPK ha sido después de un largo enfrentamiento. Han sido varios años que finalmente termina con la caída del hermano menor. Veamos la bronca, la pelea, la rivalidad entre Keiko y Kenji, que terminó, como ustedes ya saben, en la náusea. La pelea o la separación que hay es real. Lamento muchísimo las bajezas, las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko. Hay una gran diferencia en el fondo y en la forma, en el actuar de Kenji con referencia al partido político. En otras palabras, mi bancada
le quiere disolver. Soy inocente. Aunque algunos sigan considerando que todo se trata de un acuerdo maquiavélico entre Keiko y Kenji Fujimori para finalmente tumbarse al gobierno de turno, la propia lideresa de Fuerza Popular afirma que el enfrentamiento es real. El comportamiento de Kenji ha sido de constante crítica e insultos. Pero mudo no soy. Callado no me voy a quedar. La encarnizada disputa llegó a su punto más alto luego de la difusión de estos videos poco antes de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Unos lo llamaron Kenji Videos, otros Keiko Videos, aunque en lo que sí coincidieron ambos hermanos es de calificarse como delincuentes. Lamento muchísimo las bajezas, las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko. Un resquebrajamiento antiguo que se comenzó a hacer más notorio desde que Kenji no fue a votar por su hermana en la segunda vuelta electoral que Keiko perdió ante PPK en el 2016, situación que llevaría al hermano menor a reclamar su cuota de poder. La decisión es mía, solo en el supuesto negado que Keiko no gane la presidencia. Yo postularé el 2021. Los encontronazos se fueron agudizando hasta llegar al primer pedido de vacancia en diciembre último, cuando el menor de los Fujimori se alió a PPK, desatando la furia de la lideresa. Hay una ruptura. Sí, más que distanciamiento. Así es. Se acabó. En el tema político sí. Bueno, y él ha decidido trabajar al lado de PPK. Le deseo suerte. Días después que Keiko le deseara suerte a su hermano, estos videos no solo provocaron la caída del gobierno, sino que el congresista ahora puede ser desaforado y hasta inhabilitado de toda función pública durante 10 años, destrozando una vez más las aspiraciones presidenciales del engreído de Alberto Fujimori. Para muchos, una jugada maestra de Keiko Sofía Fujimori, quien con un solo disparo se bajó un presidente y a su hermano congresista, que tantos dolores de cabeza le venía dando. Pero el fin de toda esta historia es que su hermano aprendió muy bien las técnicas fujimontesinistas, por supuesto. ¿Qué hizo? Primero, en una salita, que ya no era la salita del CIN, sino que era la sala de su despacho. Por favor, chicos, si me pueden cerrar el... Chicos, ciérrenme. Lo que pasa, señores, es que yo me comunico con Gisela y con todo el equipo que saca adelante este programa a través de este intercom, donde me dicen, tenemos que ir a la pausa, ya viene el siguiente programa, pero a veces se queda abierto. Perdón por esta digresión, pero yo me desconcentro cuando empiezo a escuchar a todos. Lo que les decía es que los hermanos terminaron enfrascados en una pelea que hizo recordar lo peor del gobierno de su padre. Porque, en efecto, Kenji Fujimori ha dicho que su hermana ha cometido una bajeza y un acto delincuencial al grabarlo, ¿no es cierto? Al mejor estilo de el tío Vladimiro Montesinos, que utilizaba a Guamán Azcurra para grabar todo. ¿Se acuerda, señora Luz Salgado, cuando usted sabía que sí se grababa? ¿Se acuerda cuando miraba a la cámara y decía, ¿dónde está la cámara? Y se reía. ¿Se acuerda, señora expresidenta del Congreso, cuando usted complotaba contra Andrade? Con Curi, yo me acuerdo de todo. Tengo todos los Vladivideos en mi biblioteca para acordarme siempre qué es lo que hizo el fujimontesinismo en nuestro país. Pero ¿qué pasó? Claro, Keiko dice, no, yo tengo que matar acá a mi hermano. Me va a fracturar mi partido, se va a llevar con sus Avengers benditos. No, me va a quitar mi cuota de poder, el plan que yo he trabajado durante tantos años, sí, me tengo que separar. Bueno, se separan y en el medio de esta batahola se cargan, por supuesto, la cabeza de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y se la cargan por qué? Por los propios errores de Kuczynski. No hay que victimizarse, aquí nadie se puede victimizar. Él dice, hemos caído en una trampa, claro, pero uno cae en una trampa cuando cruza líneas delgadas, ¿no? Lo que queremos saber ahora es qué tiene Mamani. Martín.